Constantemente, y muy a pesar de nuestra condición de ser cristianos, nacidos de nuevo, salvos por gracia, tomamos decisiones erróneas y nos vamos por caminos equivocados donde no debimos caminar. El tema que quiero compartir con ustedes, basado en este texto de la Escritura que acabamos de leer, es evidencias de un camino y una decisión equivocada. En base a nuestro tema y con el texto que tenemos como base para él, lo que sí vamos a enfocarnos es en las evidencias bíblicas de que los cristianos tomamos decisiones equivocadas. Caminamos por caminos extraviados. En muchas ocasiones, esas decisiones equivocadas se producen en tiempos de frustraciones, tiempos de carnalidades, debido a que nos enfocamos en nuestros sentimientos, en nuestro ego y en apetitos humanos y no en la obediencia a la palabra de Dios revelada. Este es el caso que nos ocupa y nos presenta el pasaje que estudiaremos hoy sobre el testimonio de un cristiano llamado Pedro y varios de sus hermanos y compañeros en el ministerio apostólico que decidieron volver a pescar, pero también en este pasaje se nos cuenta acerca de cómo la misericordia de Dios en la presencia del Señor Jesucristo le buscó y le encaminó por el sendero correcto de la fe. Permítame recordarle que la última vez que tuvimos nosotros hablando de este Evangelio de Juan, estuvimos viendo acerca de la trascendencia del día domingo en la práctica de nuestra fe cristiana. Los últimos versículos del capítulo 20 sirvieron para enseñarnos que el domingo no es un día cualquiera, es el día que el Señor decidió escoger para nosotros, para celebrar su resurrección, para que juntos nos reunamos y adoremos su nombre, y la Biblia nos evidenció la relevancia e importancia de ese día. Hoy, basado en los primeros versos del capítulo 21, nos concentraremos en mirar cómo nuestro ego puede traer frustraciones y llevarnos a la toma de decisiones equivocadas. Antes de considerar lo que dice el pasaje, debemos usar como contexto algunos antecedentes sobre el personaje Pedro. Lo primero que vamos a ver es que Pedro fue llamado para un cambio, para una transformación, para una conversión. En Lucas capítulo 22, si son tan amables y se mueven conmigo al capítulo 22 de Lucas y los versículos 31 al 34, vamos a ver allí el llamado al cambio que se le hizo al apóstol o al discípulo Pedro. Dice Lucas capítulo 22 y versículo 31. Dice la Biblia, perdonen hermanos, Lucas capítulo 22
y versículo 31. Dice la Biblia, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha puesto para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, el Señor: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La verdad es que Pedro fue advertido por el Señor acerca de una conducta de descuido espiritual. Pedro fue advertido y debió escuchar la advertencia del Señor. Antes, este Pedro fue llamado por el Señor para cambiar de su oficio. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18. Marcos 1, 16 al 18. Dice la palabra del Señor en el versículo 16. Estoy buscando Marcos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Lo que vemos aquí es el llamado que Dios hace no solo a Pedro, sino también a Andrés, su hermano, quienes se dedicaban a el oficio de ser pescadores, de estar en el mar pescando. Pero el Señor los encontró y les llamó para que se convirtiesen en pescadores de hombres. Más adelante, como antecedente a esta historia, vemos a Pedro que ya estando con el Señor Jesucristo y siendo uno de sus seguidores más cercanos, tuvo un descuido espiritual. Vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 36 al 41. Mateo 26, 36 al 41. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos
y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Regularmente cuando estoy estudiando la Biblia, al leer algún pasaje, comienzo a hacer preguntas en relación al contenido del pasaje. Para mí, este pasaje de la Escritura me lleva a hacerle una pregunta al pasaje. Notemos que nos va contando el pasaje acerca de Jesús en el Getsemaní orando. Y estaban allí sus 12 discípulos. Pero aparte de los restantes 9, la Biblia nos dice que Jesús tomó a 3 de ellos. ¿A quiénes? A Pedro y a los hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Santiago. Los tomó y los llevó un poco más adelante. Les dijo a estos 3, quédense aquí y velen conmigo. Mi alma está muy triste. De regreso, Jesús los encuentra a todos durmiendo. Y en eso despierta a Pedro y le dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? La pregunta es que le hago al pasaje es: ¿por qué a Pedro? ¿Por qué no a todos? ¿Por qué a Pedro? Es la pregunta que usted también debía hacerle al pasaje al leer la Biblia. Y buscar en la misma Biblia la razón por la cual el Señor se dirige de manera exclusiva en esta hora crucial a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Otro elemento como antecedente a este pasaje de Juan, capítulo 21, es el que encontramos en este mismo capítulo 26 de Mateo, en los versículos 74 y 75, cuando ese descuido espiritual de Pedro se manifiesta en una negación a la fe en Cristo y en una frustración de su propia persona o de su ego. Versículos 74 y 75 de Mateo capítulo 26. La Biblia dice allí, casi al final de este capítulo, en el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta última frase habla de la frustración de Pedro. Pero ¿de dónde viene esa frustración? ¿De dónde proviene? Bueno, y de alguna manera este texto también nos contesta la pregunta: ¿por qué a Pedro? ¿Por qué el Señor despertó a Pedro diciéndole: tú no has podido velar conmigo una sola hora? Y le da la encomienda: velen pues y oren. Pedro, que antes había dicho que aunque todos negaran al Señor, él permanecería fiel, fue el primero que negó la fe en el Señor. Este es el antecedente que nos lleva entonces al pasaje de Juan capítulo 21, del que vamos a considerar en esta mañana.
Leamos el versículo 3 del capítulo 21, donde la palabra de Dios nos dice que estaban los discípulos allí. Empecemos desde el versículo 2, dice que estaban junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Cuántos eran en total? Bueno, aquí contamos 7 de los 12 discípulos. Pedro, Tomás, Natanael, Juan, Santiago y otros 2, dice la Escritura. ¿Por qué estaban ellos allí? La razón, dice el versículo 3, que Simón Pedro dijo, voy a pescar. Y los otros 6 dijeron, vamos nosotros también contigo. Leímos en Marcos que el Señor llamó a Pedro para que dejara el oficio de ser pescador y que se dedicara a ser pescador de hombres. Es decir, el Señor lo llamó al ministerio. El Señor le encargó un ministerio a Pedro. El Señor expresamente, claramente, le había dicho a Pedro, debes cambiar de oficio. Y ahora, Pedro frustrado, después de haber negado al Señor Jesucristo, pero como vimos también el domingo antes pasado, cuando el Señor se manifestó a ellos, Pedro fue testigo del Señor Jesucristo resucitado. Siendo así el milagro más grande frente a Pedro, ¿qué debió hacer Pedro? Fortalecerse en el ministerio, anclarse en su condición de llamado. Sin embargo, lo que vemos aquí es totalmente lo contrario. Voy a pescar. Y los discípulos dijeron, vamos también nosotros contigo. La razón que llevó a Pedro a tomar esta decisión, ¿cuál fue? ¿Por qué Pedro dijo, voy a pescar? En primer lugar, mis amados hermanos, según lo que hemos leído en el antecedente, es que Pedro fue herido en su orgullo, en su prepotencia, en su soberbia. Pedro, que confiaba en sí mismo, y a propósito, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan constantemente en su mente un proverbio, quizás uno de los proverbios bíblicos más conocidos, en el capítulo 3 de Proverbios y en el versículo 5, donde la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Considéralo en todos tus caminos para que todo te salga bien. Y dice el versículo 7 de Proverbios, capítulo 3, dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pregunto, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese proverbio para tenerlo guardado, porque generalmente nosotros somos muy sabios a la hora de tomar decisiones. Y consideramos que no tenemos que buscar el consejo de la Biblia ni seguir las instrucciones bíblicas porque nosotros nos las sabemos todas. Nosotros estamos en control de todo. Cuando la Biblia sigue remarchando y remarchando y remarchando sobre que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Este es el caso de Pedro. Recuerden que en Mateo capítulo 26 y versículo 31 al 32, al 33, perdón, donde leímos, dice la Biblia que Jesús le dijo, ustedes todos
¿Qué dijo Jesús? Ustedes unos cuantos, ustedes algunos, ustedes la mayoría de ustedes. No, Jesús dijo, ustedes todos se van a escandalizar de mí esta noche. Entonces Pedro, en el verso 33 de Mateo 26, respondió, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Están oyendo la soberbia de Pedro. Él dice, aunque todos. Pedro estaba diciendo, yo soy más fiel que todos. Yo soy más leal que todos. Yo soy más fuerte que todos. Hay una confianza excesiva en sí mismo. Hermanos, pongan atención aquí. Uno de los peores y mayores problemas que tenemos nosotros, los seres humanos, es que confiamos demasiado en nosotros mismos. El Señor Jesucristo habló acerca de la gente que iba al templo. No sé si ustedes se ponen en ese espejo. Dijo acerca de dos que fueron al templo a orar. Y uno que confiaba en sí mismo. Hermanos míos, el primer problema que tenemos es cuando nosotros nos miramos a nosotros como superiores a los demás. Cuando la Biblia habla en Romanos capítulo 12, a propósito, los jóvenes estuvieron celebrando su conferencia basado en Romanos capítulo 12, versículo 2. Gracias al Señor, el Señor le permitió celebrar y vamos a dar un aplauso a los jóvenes que no lo mencionamos hoy, pero merecen eso. Pero dice la Biblia, nos dice la Biblia, que consideremos a los demás como superiores a nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, pero lo que yo creo es que yo soy superior a los otros. Ese es el dilema con que nos enfrentamos nosotros diariamente. Ese es el problema que nosotros tenemos, porque nosotros creemos que somos superiores a los otros, mientras la Biblia enseña que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese problema nosotros lo demostramos aún en la escuela. Ustedes lo han visto estudiantes que creen que saben más que los maestros. Eso es terrible. Terrible. Son estudiantes y hay un profesional que está al frente y usted lo oye hablando entre ellos. Yo no sé cómo fue que contrataron a este hombre o a esta mujer. Ese no sabe nada, yo sé más que ellos. Y mira, tú sabes que se equivoca ahí. Pero en el trabajo, él es gerente porque es familia del dueño. Pero ese no sabe nada de ese trabajo que estamos haciendo. Es más, si yo no estoy aquí, no sale el trabajo. Porque nosotros tenemos ese ego de creernos que somos superiores a los demás. Y ese es el problema de Pedro. Pedro dice, aunque todos se escandalicen, el Señor Jesucristo dice, todos ustedes se van a escandalizar. Y Pedro contrarresta las palabras del maestro diciendo, aunque todos lo hagan, yo no. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, Señor, te equivocaste. Ahora, eso es lo que trae en la vida frustraciones. Porque cuando viene la caída, tú que te creías por allá arriba, por encima de todo, el golpe es más terrible. Porque cuando tú tienes ese orgullo, esa soberbia alimentada por tu propia prudencia, de repente te das cuenta que no eras como tú creías, que tú no estabas tan seguro, que tú no estabas tan correcto. Y entonces viene el golpe, te cae, entonces te das demasiado duro. Y eso fue lo que pasó a Pedro. Ya leímos allí en Mateo que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo allí maltratado, juzgado injustamente,
cuando él negó 3 veces, aquel que dijo que todos se iban a escandalizar, que él no lo haría, fue el primero que cayó. Si ustedes se dan cuenta, en la cronología de los discípulos pecadores del Señor, después de Judas, porque lo de Judas ni se cuenta, ¿verdad? Pero después de Judas, el primero que cayó fue Pedro. Por eso dice Mateo capítulo 26, versículo 75, que lloró amargamente. Lloró amargamente. Ahora, amados hermanos, notemos también que esa tendencia del ser humano, porque ¿qué llevó a Pedro a decir voy a pescar? Bueno, Pedro dijo, ya yo no sirvo para esto. Yo fallé, yo que me creía la gran cosa, no pude sostener mi palabra. Aún después de ver al Señor resucitado, uno se pregunta, ¿y por qué Pedro se fue a pescar? ¿Por qué Pedro volvió? Se descarriló del camino. ¿Por qué se fue? Bueno, huir. Huir es la tendencia del ser humano. Entretenerse tras algunas actividades como manera de callar a la propia conciencia y esconderse de Dios. Eso fue lo que hizo Adán en el principio. Y es lo que hacen todos los hombres que son desobedientes a Dios. Cuando se dan cuenta de su desobediencia, de que no pudieron sostener su palabra de ser fiel, tratan de esconderse. Dice Génesis capítulo 3 y versículo 9 al 10, que cuando el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios que se paseaba en medio del huerto, ¿qué decidieron hacer? Esconderse. Esconderse. Nosotros también somos así. Nos escondemos detrás de muchas excusas. Una excusa puede ser los estudios. Oh, pero hermano, no te estoy viendo en la iglesia. Es que comencé una maestría. Perdonen los que están haciendo maestría, que no es con ustedes que estoy hablando. Pero es que estoy haciendo una maestría. Hermano, ¿y por qué no te estoy viéndole? Pastor, es que tengo un nuevo trabajo. Pastor, es que tengo un nuevo horario. Es que la familia, es que las enfermedades, es que la gripe, es que el virus. Siempre hay algo que nosotros queremos usar como escondedero para huir. Lo siguiente es que nuestras decisiones impactan y afectan a otros. En el mismo verso 3, solo Pedro dijo, voy a pescar. Inmediatamente quienes estaban con él dijeron, nosotros también vamos contigo. Nosotros también vamos contigo. Pregúntese, ¿por qué estaban ahí y no en otro lugar? Probablemente había pasado unos 30 días después que el Señor Jesucristo había resucitado, después de ese domingo de resurrección. Debía haber una efervescencia dentro del grupo de los seguidores del Señor Jesucristo. Debía haber un avivamiento. Los seguidores de Cristo debían estar contentos e ir por todos lados proclamando la resurrección, como luego pasó. Y nos cuenta el libro de Hechos. Pero estos 7 no estaban con los 5. ¿Dónde estaban los 5? Probablemente ocupados en lo que debían estar ocupados, haciendo la obra del Señor. Pero estos estaban en una playa y estaban mirando la barca y estaban deseando irse a la mar. Y desde que Pedro dijo voy a pescar, ellos como eco repitieron en plural, nosotros también vamos contigo. Hermanos, debemos saber algo. Todos nosotros tenemos áreas o tenemos personas en las cuales influimos. Todos nosotros influenciamos a alguien.
La influencia es la habilidad que tenemos nosotros los seres humanos para persuadir a otros de pensar y hacer como nosotros. Todos tenemos esa influencia. Cada uno de nosotros aquí tiene a alguien detrás que está mirando sus pasos y está siguiendo sus pensamientos. Y cuando nosotros tomamos una decisión equivocada, esa persona de la cual nosotros somos influyentes, también toma las mismas decisiones. Pedro estaba con algunos de sus amigos, manifestó frente a ellos su decisión de volver a pescar y ellos dijeron de inmediato, influenciados por él, nosotros también vamos contigo. La Biblia nos advierte sobre este peligro también. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 33, dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Iba a poner un ejemplo negativo, pero no lo voy a poner porque va a ir ustedes como experimento, lo hacen y eso no es lo que buscamos en esta mañana. Tenemos que tener cuidado entonces de las cosas que decimos frente a otros hermanos. A veces de manera un poco chistosa podemos decir algo, pero quien nos está escuchando piensa que es en serio, entonces se lo toma en serio. La Biblia dice también en Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 15, mirad bien que no seáis o no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nuestras decisiones pueden afectar a otros. Las decisiones equivocadas, según lo que vemos también en este pasaje, no producen buenos frutos, sino frustraciones y fatigas. Cuando leemos este mismo versículo 3, dice la Biblia, fueron y entraron en una barca y aquella noche, dice la Biblia, no pescaron nada. No pescaron nada. Pensemos un poco en estos hombres. Miren, ahí está Pedro, ahí están los hijos de Zebedeo y probablemente el hermano de Pedro, Andrés, porque se menciona dos de los discípulos cuyo nombre no se omiten en el pasaje bíblico. Y estos eran expertos en el oficio de la pesca. Y pasaron, según este pasaje, toda la noche y el resultado fue que no pescaron nada. Cuando nos alejamos, hermanos, del Señor y de su voluntad en nuestra vida, vivimos en pesadillas interminables. Nada sale bien. Salimos de un hoyo para caer en otro más profundo. Vamos caminando como en arena movediza. Nuestros pies parecen atascados en un fango pesado y hediondo. La Biblia dice en el Salmo 32, versículos 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas y andamos por caminos que no son los correctos, sentimos el peso del alejamiento de la voluntad de Dios. Envejecemos. Físicamente envejecemos. Emocionalmente nosotros bajamos.
no sentimos ánimo. Por eso David, el salmista, dice en uno de los versículos, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque andamos tristes, sin razón aparente. Estamos viviendo una vida de frustración, de fatiga. Hacemos y hacemos, pero no vemos el fruto de lo que hacemos. Y aun si algún fruto hay, no lo disfrutamos, porque nuestra vida está lejos de la voluntad del Señor. Hay una imagen aquí en el texto que es un símbolo para nosotros. El versículo 7 del capítulo 21 de Juan dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y aquí viene la imagen. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa, es decir, que se vistió. Y dice entre paréntesis, ¿qué dice entre paréntesis? Que se había despojado. Bueno, en una palabra, en un buen dominicano, es que Pedro se encueró. Se desnudó. Bueno, hay algunos que les gusta que digan mejor se desnudó. Que encuerarse, eso lo usan en los batallas ahí, en Don Juan, para allá. Bueno, se desnudó. Hermano, ustedes saben que esta es una imagen. En la Biblia, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer pecaron, una de las cosas que dice que vino como consecuencia del conocimiento de alejarse de Dios es que ellos se vieron desnudos. Lo que la Biblia nos está diciendo es que la decisión equivocada de Pedro lo llevó tan lejos que Pedro también se vio desnudo delante de la presencia del Señor. No está en vano este versículo 7 y lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Es que el alejarnos de Dios, el tomar nuestras propias decisiones, el andar bajo los sentimientos de nuestro ego, nos lleva tan lejos que nos despojamos de las vestiduras que como creyentes tenemos que tener. Dice el apóstol Pablo que debemos vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en la imagen de Dios, en justicia y santidad de la verdad. La palabra de Dios constantemente nos habla de tomar el nuevo vestido que tiene que ver con nuestra posición de creyentes. La Biblia enseña esta lección. Lo que pasó con Adán es lo mismo que pasó con Pedro en este pasaje. Se despojó. Sus decisiones no produjeron frutos correctos, sino que lo alejaron más y más, lo llevaron a desnudarse. Dice Génesis capítulo 3 y versículo 11, hablando el Señor con Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y noten la siguiente pregunta: ¿acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? A pesar de las malas decisiones y el camino incorrecto tomado por Pedro y la evidencia de ello, nos encontramos con la misericordia de Dios que se extiende más allá de nuestras equivocaciones y pecados. No sé si se acuerdan ustedes que el Jesús que está ahí en esa escena es el Jesús crucificado y resucitado. Es el Jesús que se apareció en el aposento alto diciendo: paz a vosotros. Es el Jesús que caminó con los discípulos camino a Emaús. Es el Jesús que fue
frente a Tomás y le dijo, mete aquí tu mano, pon aquí tu dedo. Es el Jesús crucificado. Perdón, resucitado. Jesús, antes de ir al cielo, ahora está buscando a Pedro. Yo, particularmente como estudiante de la Biblia, creo que este capítulo 21 está ahí, porque si ustedes hacen un estudio serio de Juan, se dan cuenta que Juan terminó en el capítulo 20, el versículo 30 y 31. Ese es el final, cuando dice, Jesús hizo otras muchas señales, pero estas se han escrito para que ustedes crean y para que creyendo, ese es el cierre del capítulo. Ahora, del libro de Juan. Ahora, este versículo 41, 21, capítulo 21, tiene una razón. La restauración de un creyente que se ha extraviado. Jesús va allí exclusivamente para tratar con Pedro, porque Pedro fue herido en su orgullo. Pedro era un creyente apasionado. Cuando vemos todos los evangelios, la actuación de Pedro, ¿ustedes se acuerdan esa declaración? Nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro. Pedro, un creyente apasionado, que Jesús le dijo, Simón, Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre. Un creyente genuino, apasionado, entregado a la obra de Dios, pero orgulloso y prepotente. Amados hermanos, no estén conectando a Pedro con ninguno aquí, conéctelo con usted. La imagen que la Biblia presenta de Pedro en la Biblia es la imagen suya en el día de hoy. Todos nosotros somos Pedro, lleno de buenas intenciones, pero también de debilidades. La maravilla de este capítulo va a aparecer en lo adelante, en esto que voy a decir, y lo otro que viene después, en el estudio de uno de estos domingos siguientes. Ahora el Señor Jesucristo comienza. Observemos a Jesús que trae primero provisión para esos discípulos que habían pasado la noche entera sin haber producido nada. Cuando Jesús le pregunta, ¿ustedes tienen algo de comer? Yo no sé si usted lo lee igual que yo, pero la respuesta de ellos es un no como no tenemos. Como usted, cuando uno de esos muchachos pidilones que hay por ahí se le acerca diciendo, hey, consígueme 50 pesos por ahí, no tengo. ¿Verdad? Como ese no tengo es como ni hable conmigo. Usted se acuerda de usted, ¿verdad? Ahí frente a Sagrud, que usted hace eso constantemente. No te me acerques. Lo leen ahí en la Biblia. Cuando Jesús le pregunta, ¿ustedes tienen algo de comer? Ellos dicen no. Como un no cortante. Ahora, miremos que el Señor provisiona para ellos. Versículo 9. Dice el versículo 9 de Juan 21, al descender a tierra, ¿qué vieron? Vieron brasas puestas, es decir, había fuego. ¿Y qué más había? Un pez encima de ellas. ¿Y qué más? Pregúntenle al texto. ¿Dónde encontró Jesús ese pez? ¿Dónde encontró Jesús ese pez? Porque era la madrugada, estaba amaneciendo y los pescadores que estaban ahí no habían pescado nada. Era oscuro, ya amaneciendo, nos damos cuenta porque ellos no pudieron distinguir que era el maestro, es decir, no había suficiente luz del día para que ellos pudieran ver claramente que era Jesús. ¿Dónde encontró Jesús
ese pez? Le tengo la respuesta. No le pregunte al Dios que hizo los peces dónde le encuentra un pez. Él siempre tiene un pez debajo de la manga para nosotros. Cuando nosotros estamos cansados y frustrados, el Señor siempre tiene provisión para nosotros. Si nosotros confiamos en Él y su poder, Él siempre tendrá algo para nosotros. No solamente el pez, también hay pan, también hay fuego. Ellos habían pasado la noche en el mar, tenían frío. Cuando venían, encontraron cómo calentarse. Y lo más bonito, ¿cuántos discípulos eran? ¿Cuántos discípulos eran? 7, ¿verdad? Yo dije que estaba Pedro, estaban los hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan, estaba Tomás y Natanael y otros 2. Así dice la Biblia. Cuando leemos el texto, la Biblia dice que Él repartió entre ellos del pescado, no dice pescados, del pescado y del pan, para que ellos comieran. Los 7 comieron. Mirad también a Jesús proveyendo su palabra de dirección a pesar de nuestras desviaciones, para hacernos partícipe de un milagro de redención. Miren el versículo 6. Ellos habían pasado la noche y no habían pescado nada. Y Jesús llega y les dice a ellos: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pregunta, otra vez pregunta, ¿cómo gente experta que había pasado la noche entera pescando? ¿Usted cree que ellos no habían echado la red a la derecha antes? Sí, hermanos, ya la habían echado. No se trata de nuestras técnicas y de nuestras estrategias. Se trata de quién tiene el poder para hacer que nosotros abundemos en su gracia. Y cuando el Señor habló, dio dirección que produjo frutos. Amados hermanos, cuando el Señor habla, y Él habla a través de su voluntad revelada en la Biblia, cuando el Señor habla y nosotros le hacemos caso, la obediencia a la palabra del Señor trae resultados buenos. La obediencia a la palabra del Señor trae resultados buenos. Y esto es lo que vemos ahí. No solamente observemos la provisión del Señor, no solamente observemos la dirección del Señor, sino estemos atentos a las palabras que Jesús, en cada ocasión que se dirige a ellos, qué palabras el Señor usa. Recuerde que el contexto es que estos discípulos son discípulos que se han descarrilado. Ellos están en el lugar donde no debían estar. Ellos no debían estar ahí. Ellos no debían volver a pescar. No pierda de vista eso. Es gente que está en desobediencia. El Señor los llamó a ser pescadores de hombres, pero ellos volvieron a pescar los peces en el mar. A propósito, nunca más después de esta ocasión lo vamos a ver en la Biblia a ellos en el mar otra vez pescando. Porque es que el Señor no los llamó a que volvieran a pescar. El Señor los llamó para que predicaran el Evangelio de la gracia. Ellos están en un lugar equivocado. Pero miren las palabras del Señor. No hay reprensión. Lo primero es que el Señor le dice, cuando le pregunta que si tienen algo de pescar,
¿Cómo los identifica el Señor? ¿Cómo les llama? Léanlo, ustedes lo tienen en la Biblia. Vamos a Juan capítulo 21. ¿Cómo los identifica? Hijitos. Usted no ve ahí como una identidad de cercanía. No solamente le llama hijos, le llama hijitos. Es como con cariño que lo está tratando el Señor. La segunda cosa que vemos es que el Señor le da dirección. Ellos están equivocados, ellos están frustrados, cansados, pero el Señor le da dirección. Dice, echen la red a la derecha de la barca y van allá. Si yo fuera el Señor, lo que hubiera hecho es decirle, está bueno que le pase. Ustedes no quieren pescar, cojan peces ahí. Y le digo, mientras ustedes estén en desobediencia, nunca van a encontrar peces. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿o no? Eso te está pasando por cabeza dura. Eso te está pasando porque eres malcriado. Te está pasando porque eres desobediente. Pero el Señor lo que le da a ellos es dirección. Miren, ¿qué más? Luego le dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Aunque el Señor tenía provisión para ello, no despreció lo que había sido el fruto del trabajo de ellos. Tráiganlos. No lo trató con desprecio, ni trató el producto de lo que ellos habían logrado como algo insano, sospechoso y desechable. Notemos que el Señor le dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Y finalmente, el Señor le hace una invitación, que es la invitación que nos hace a todos los que hemos tomado decisiones equivocadas y hemos tomado un camino que no es el correcto. El Señor les dice a ellos, venid y comed. Vengan, siéntense conmigo. Vengan a la mesa conmigo. Tengan comunión conmigo. La invitación del Señor siempre va a ser para que tengamos comunión con Él. Isaías capítulo 55, y termino con esto. Isaías 55, versículo 1, la palabra del Señor dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este es el pasaje que es icónico en el Antiguo Testamento. El Señor invitando a los suyos a tener comunión con Él. Igual manera en el Nuevo Testamento, el Señor manifestado en carne hace la misma invitación en Mateo capítulo 11 y versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Amados hermanos, comenzamos diciendo que a pesar de que nosotros somos creyentes, cristianos, seguidores de Cristo, salvos por gracia, rescatados de la condenación, todos tomamos decisiones equivocadas y caminamos por senderos incorrectos. La Biblia dice en Proverbios también que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El ser humano no es capaz por su propia cuenta de tomar una decisión correcta. Por eso el proverbio dice, fíate del Señor tu Dios de todo tu corazón. También el profeta dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que nos quiere decir la palabra del Señor es que
tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque muchas veces nuestros sentimientos nos van a llevar, nuestras apetencias nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas. Todas las decisiones deben ser sopesadas y pesadas por el peso de la palabra de Dios, por lo que dice la palabra de Dios, por lo que enseña la palabra de Dios. Pero si es el caso de que ya has tomado una decisión equivocada y ya estás en ese camino incorrecto, el Señor con voz amable te dice, hijito, te llama hijito y quiere direccionarte hacia donde debes caminar mejor. El Señor te dice, ven y come conmigo. El Señor te está invitando a hacer las paces con Él. Y miren, es a nosotros que nos conviene estar en paz con el Señor. Es de ser humano equivocarse, pero también dice el refrán que es de sabio reconocer nuestras equivocaciones. Si estás caminando en un camino equivocado, te has alejado del Señor y de su voluntad, hoy el Señor quiere decirte que hay oportunidad de rectificar esa decisión. Inclina tu rostro